hablan los ministros y qué más oportuno que el señor ministro de Hacienda. Doctor Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos, buenos días y le deseo una feliz Navidad a usted y a su familia. Muchas gracias, Julio, lo mismo para usted y su familia y buenos días a toda la audiencia. Ministro, en 45 minutos la Contraloría va a revelar un informe absolutamente demoledor sobre la situación de Bioenergy, que tiene, entre otras cosas, un video circulando que lo estoy viendo de su primer litro de etanol. Lo que va a informar el señor Contralor General de la Nación, que estamos ante una pérdida de 700 millones de dólares, un proyecto que comenzó en 350 y que es absolutamente inviable. El sobrecosto lo lleva a 700. Ministro, ¿y ahí quién responde? Julio, ese es un proyecto que ha sido desarrollado por Ecopetrol desde hace ya bastante tiempo y que tuvo muchos inconvenientes de toda índole con el contratista que inicialmente estaba haciendo el proyecto, con los predios para los cultivos de la caña, temas también de carácter laboral, y fue un proyecto que en su momento se decidió hacer por parte de Ecopetrol con el ánimo de desarrollar la industria de los biocombustibles en los llanos orientales. Ecopetrol lo ha venido, digamos, impulsando, se han venido tomando las decisiones en cada momento de ese proyecto, buscando que se superen los inconvenientes. Evidentemente hubo unos sobrecostos, evidentemente Ecopetrol también en ese caso reclamó, buscó que el contratista tuviera que responder a través de un tribunal de arbitramiento, pero dejemos que ya sea la propia empresa la que explica y directamente Bioenergy, que es una empresa independiente, es una empresa individual, con su propia administración, su junta, y que sea Ecopetrol también, pues la que frente a lo que vaya a decir el señor Contralor, que sabemos que ha estado en este tema desde hace varios días, pues pueda responder exactamente a cuáles sean esas apreciaciones que tenga el señor Contralor. ¿En la junta de Bioenergy está Ecopetrol? Sí, es una empresa donde Ecopetrol inicialmente compartía con otras empresas, entre ellas la Mitsubishi del Japón, que se involucró en este proyecto. Después, con el paso del tiempo, se han ido diluyendo muchos de esos otros accionistas y Ecopetrol es el socio mayoritario. Pero, ministro, uno oye esto, lo que se va a confirmar en poco tiempo, como dice Julio. Esta semana hemos tenido Odebrecht, hace algún tiempo Reficar, y así podríamos seguir continuamente. Y la gente le clavan el 19% del IVA. ¿Usted qué cree que la gente está sintiendo cuando suma una cosa y la otra y ve el desangre de la corrupción con estos solo 3 ejemplos, y por el otro lado, para cuadrar las cuentas del Estado, le clavan el 19% de IVA? Yo creo que hay que ser muy precisos en esto, porque una cosa es la corrupción y otra cosa son sobrecostos, problemas de los contratistas, demoras, atrasos, fallas técnicas, cambios en las especificaciones de los proyectos. O sea, no hay que mezclar una cosa con la otra. Si hablamos de la reforma tributaria, lo que yo le puedo asegurar es que esta reforma tributaria es absolutamente indispensable para que Colombia pueda, por un lado, mantener su calificación, su grado de inversión, su calificación triple B, pero más importante que eso, para que Colombia pueda contar con los recursos para no tener que desmontar una gran cantidad de inversiones que han permitido que Colombia pueda avanzar. Si no hubiéramos hecho muchas inversiones en lo social, en la educación pública gratuita, en la salud, en la atención a la primera infancia, en apoyar a los colombianos de la tercera edad, nuestro país desde el punto de vista social no hubiera podido avanzar. Y lo que tenemos hacia adelante es un enorme desafío, ya que no tenemos los ingresos de la renta petrolera. O damos marcha atrás, retrocedemos, reversamos muchos de esos avances, por ejemplo, la construcción de infraestructura, que ha demandado muchos recursos, o buscamos los recursos para poder seguir en todos esos programas
progresan. Pero, ministro, es que yo sí veo la relación. Es que cuando se habla de los sobornos, esos no salen de las ganancias de Odebrecht, por decir algo. Ellos le suman eso a la obra. Y así como tenemos lo de Odebrecht, eso suma en otro y otro lado. Y por eso le digo, yo sí veo una relación en que ese dinero de la corrupción es el que se va desangrando el Estado, y cuando el Estado se ve comprometido, ve que la manera es clavarle los impuestos a la gente, el 19% del IVA, para que otra vez se alimente esa máquina de los futuros Odebrecht. No, esto sí es muy importante, feliz decirlo. Estos recursos no son para alimentar la corrupción que pueda existir en el país. Aprovecho para decir, quien es más interesado en que se descubran todos esos casos de corrupción y que todas las autoridades nacionales o internacionales, como en este caso de el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, puedan sacar todos esos casos, puedan poner en evidencia todos esos casos. Es lo más importante para nuestra sociedad, que esas prácticas corruptas se puedan revelar. Eso es importantísimo. Pero no puedo decir que es que la reforma tributaria es para que se siga operando la corrupción. No, esta reforma tributaria es para que el país no tenga que desmontar una gran cantidad de programas que le llegan a la gente. O sea, esto es, por ejemplo, ayudarle a la gente a pagar las facturas de los servicios públicos, o ayudarle a los pensionados a que reciban todos los meses sus pagos. Es decir, esto es para que el Estado colombiano pueda seguir operando ahora que no tiene 24 billones de pesos al año que recibía del sector petrolero. ¿Visto la cuenta de Pacho Santos y no ha puesto nada? Ministro, se dijo desde un principio que esta era una reforma que iba a ser estructural, que era una reforma tributaria estructural, y cuando hablamos con los críticos de esa reforma que se aprobó ayer, todos coinciden en decir que no, que esto de estructural no tiene nada, y que incluso tendríamos que estar pensando en que el otro año o después de la campaña presidencial se tramite otra reforma tributaria. ¿Usted le garantiza a todos los colombianos que eso puede no llegar a pasar y que esta sí fue una reforma en serio estructural como ustedes lo se comprometieron? Esto del término estructural es un poco caprichoso. Eso depende de quién lo quiera utilizar y cómo lo quiera utilizar. El otro día me decía un economista muy influyente del país que la gente decía que algo es estructural, una reforma tributaria es estructural siempre y cuando no lo afecte. Es decir, una reforma, lo cierto de esta reforma es que es una reforma que, como hace muchísimos años, yo diría décadas, en Colombia, Camila, toca prácticamente todos los temas de la tributación, y lo hace de una forma que permite simplificar, que permite generar más competitividad, que permite al mismo tiempo más equidad. Es una reforma que realmente, digamos, abarcó y abordó la gran mayoría de temas en la dirección de mejorar el estatuto tributario. Por ejemplo, en el tema de la evasión de impuestos. Aquí se ponen en cintura las entidades sin ánimo de lucro, aquí se penaliza la evasión en esta reforma tributaria, aquí se busca al mismo tiempo que Colombia empiece a adoptar unos impuestos que hoy el mundo está adoptando en materia de lucha contra el cambio climático, los impuestos a las emisiones de carbono. Aquí se modifican los impuestos que generan recursos para la salud, reduciendo, digamos, enfermedades como es el impuesto a los cigarrillos. Nos ponemos a tono con, no vamos a ser muy ambiciosos, con el promedio de América Latina, que la cajetilla de cigarrillos en Colombia cueste lo que vale en promedio en América Latina. Entonces, son muchos los frentes, y en todos esos frentes hay avance. Pero hablemos de los empresarios, que es donde más se habla de si fue estructural o no fue estructural. Y yo simplemente le hago la siguiente reflexión. Hace 10 años, un empresario en Colombia pagaba impuesto de renta, impuesto de patrimonio y carga para fiscal. Hoy, o a partir de esta reforma tributaria, desaparece el impuesto a la riqueza. Ya se le redujo a la mitad la carga para fiscal, y va a quedar con un impuesto de renta en el 2019 del 33%. Yo creo que ese es un avance. Yo creo que eso definitivamente es movernos en la dirección correcta. Todo el mundo va a decir que hubiera sido mejor que los impuestos de renta de las sociedades bajaran más, pero también tenemos que equilibrar las cargas. Menos impuesto de renta a las sociedades sería más IVA, y yo creo que aquí ya el país está haciendo un esfuerzo enorme en materia de IVA
al subirlo del 16 al 19%. A pesar de que se dejan los productos de primera necesidad por fuera, a pesar de que los alimentos no tienen IVA, los medicamentos, los útiles, en todo caso es un esfuerzo grande para los colombianos el aumento del IVA del 16 al 19%. Ministro, le cambio de tema porque en la Cámara de Representantes se aprobó una proposición en relación con la reforma tributaria con la que se reduce el aporte en salud de los pensionados del 12% al 4%. Lo mismo no sucedió en el Senado de la República, por lo que esta disposición tendrá que ser discutida para el informe de conciliación. ¿El Gobierno Nacional apoya esta iniciativa y qué implicaciones tendría en el recaudo? Ese tema hace parte de un proyecto de ley que está haciendo tránsito en el Congreso y al cual le falta un último debate, le falta el debate en la plenaria del Senado, cosa que seguramente ocurrirá a comienzos del próximo año. Si se hubiera abordado en esta reforma tributaria, corría graves riesgos de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no hay unidad de materia y porque no hay consecutividad. ¿Qué quiere decir? Ese tema no se abordó en las comisiones económicas. O sea que el Senado hizo bien en dejar que el debate sobre esa materia siga su curso y se ve en el proyecto de ley que está, digamos, tramitándose específicamente para ese propósito. Y el gobierno, sobre la base de su sostenibilidad fiscal, sobre la base de las capacidades del propio Estado colombiano, pues va a avanzar. Ese es el compromiso, va a avanzar en esa dirección de una forma gradual y de una forma que permita ir mejorando la situación de los pensionados en cuanto a sus aportes a la salud. Ministro, sin embargo, pues el gobierno esperaba una reforma más robusta. Pasó la reforma tributaria, pero ustedes esperaban recaudar más. Con esto que pasó, pues se espera 6.1 billones de pesos para el próximo año. ¿Hay otras medidas que el gobierno nacional esté pensando o implementando para seguir recaudando mucho más de lo que pues no se pudo con esta reforma? Tenemos más herramientas con esta reforma para luchar contra la evasión. Realmente hay unos pasos importantísimos. Por ejemplo, que se limite el uso del efectivo desde el punto de vista de la deducibilidad de gastos en las declaraciones de renta. Eso nos va a ayudar enormemente a mejorar el recaudo. Es difícil, digamos, proyectar cuál va a ser el efecto o el recaudo adicional que se generará por medio de estas mejores estrategias para luchar contra la evasión. De manera que esperemos que eso nos permita aumentar el recaudo de una forma considerable, que solo el tiempo pues nos permitirá saber exactamente cuánto va a ser. Con los recursos que sabemos y que están proyectados de la reforma, el gobierno colombiano puede cubrir sus programas. El gobierno colombiano tiene, digamos, de aquí al 2022, manteniendo un tamaño del Estado similar al actual, tiene con qué financiarlo de una forma sana y responsable. De manera que la reforma sí genera los recursos que son necesarios para que, entre otras cosas, Colombia asegure su calificación triple. Félix, antes de su pregunta le doy una cifra que me da un economista. ¿Los descalabros de Ecopetrol valen más que la reforma tributaria? Sí, es que los descalabros de Ecopetrol, o sea, usted suma Reficar más esta nueva sorpresita, eso es la reforma tributaria. Más. Y así vamos sumando. Pero, ministro, decía usted ahora que se buscaba una reforma equitativa y uno sí queda con la inquietud. Hace pocos minutos estábamos hablando del debate del salario mínimo, la discusión del salario mínimo para el próximo año. Y nos decían que en la última propuesta los empresarios, en un ataque de generosidad, dijeron que iban a aumentar un 0.2% en su propuesta de salario mínimo, mientras el IVA sube 3 puntos de golpe. ¿Cómo puede ser eso equitativo frente a lo que se va a conocer de salario mínimo? Félix, una cosa es el aumento del IVA y otra cosa es el efecto de ese aumento del IVA sobre la inflación y sobre los precios. El Banco de la República ha estimado que ese efecto, entre otras cosas, será de una sola vez, no es un efecto permanente sobre la inflación, y lo estimó en una cifra que es del orden de 0.5%, es decir, no se da un efecto de inflación de 3 puntos. Hay que esperar. Yo la verdad que anoche terminamos a la madrugada de hoy en el debate en el Congreso sobre la reforma tributaria, y todos los días de esta semana y de la semana anterior hemos estado dedicados al tema de la reforma tributaria. Vamos a conversar con la ministra de Trabajo, vamos a conversar también con el señor presidente de la República, como es normal, a fijar la posición del gobierno, a definir
cuál sería el lineamiento del gobierno. Ya está el insumo de lo que han planteado los trabajadores, lo que plantearon ayer los empresarios, el aumento del 6.7%. Seguimos en la línea de ver cómo logramos una concertación, de cómo podemos poner de acuerdo a las tres partes, pero ese tema es un tema sobre el cual apenas en este momento entraremos ya a dedicarnos de manera completa para buscar, para tener esa buena noticia para los colombianos. Estas reformas son complejas y tienen muchos aspectos, pero algunos conocedores dicen que una de las cosas que sorprende que haya ocurrido es que se haya hundido el impuesto diferencial de renta, siendo más bajo para las pequeñas empresas, para favorecer a las pymes, como existe en los Estados Unidos, y que ese golpe es muy duro para las pequeñas empresas. Félix, hablando de las cosas que lamentablemente se hundieron, yo a la primera que le haría mención, y que me parece pues que desafortunadamente no contamos con el respaldo en esa materia, es el tema del impuesto a las bebidas azucaradas. En eso teníamos todos los argumentos, teníamos la evidencia internacional, la evidencia científica. Es realmente lamentable que eso no se haya podido hacer. Muchas veces el país va avanzando en estas discusiones y se toma un tiempo hasta que las puede materializar. Por ejemplo, se venía hablando del impuesto a los dividendos hace muchos años, en esta reforma se logró. Se venía hablando de la penalización de la evasión hace muchos años, en esta reforma se logró. Esperemos que a futuro hayamos por lo menos podido abrir trocha en materia del impuesto a las bebidas azucaradas. Y con respecto a este segundo punto de la diferenciación de tarifas dependiendo del tamaño de las empresas en materia de impuesto de renta, en el mundo entero la norma, la constante es que las empresas paguen la misma tarifa de impuesto de renta independientemente de su tamaño. Y la razón es sencillamente la siguiente: puede haber empresas pequeñas de 5, 10 empleados altamente rentables. Piensa en una oficina de consultoría o una oficina de abogados, altamente rentables. Y puede haber empresas muy grandes que generan miles de empleos, pero que tienen baja rentabilidad. Eso es lo que hace que no sea claro que a una empresa, por ser pequeña, haya que cobrarle menos impuestos o una menor tarifa de impuestos. Yo creo que en eso el Congreso fue, digamos, claro y asertivo, es decir, como la evidencia no es contundente que las empresas más pequeñas son menos rentables, pues dejemos la tarifa igual para todas las empresas. Y hay un argumento que me ha dado muchas veces el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, que me parece muy válido, y es: si una empresa por ser pequeña tiene menos tarifa de impuesto de renta, pues pierde el incentivo a crecer, porque si al crecer se le aumentan los impuestos, pues se queda pequeña. Y pensemos siempre también en esa creatividad y ese ingenio que nos caracteriza a los colombianos. Si las empresas pequeñas pagan menos impuestos, pues lo que van a hacer las empresas es fraccionarse en 2 o 3 o 4 diferentes razones sociales para pagar menos impuestos. Ministro, le cambio de tema. ¿Qué fue lo que pasó anoche con Cambio Radical? Vimos mucha molestia de ciertos senadores, de los senadores Germán Barón, Juan Carlos Restrepo, Bernabé Celi, entre otros, con usted y con el senador del partido de la U, Roy Barreras. Incluso el senador Juan Carlos Restrepo dijo pues que si los votos de Cambio Radical no le servían al ministro de Hacienda y al gobierno nacional, ellos se retiraban del recinto, y en efecto se retiraron y no votaron la reforma tributaria. ¿Qué fue lo que sucedió con el partido del vicepresidente? Lo primero que debo decir es que el Partido Cambio Radical ha estado presente en todos los debates de la reforma tributaria, juega un papel muy importante. Los coordinadores ponentes que ha tenido Cambio Radical han sido personas que realmente aportaron y han contribuido a este proyecto enormemente, tanto en Cámara como en Senado. Yo lamento que ellos se hayan retirado de la plenaria anoche. Creo que eso no tuvo una clara justificación, me parece que fue más bien producto de un malentendido. Sí escuché y la verdad creo que no fue afortunada la intervención del senador Germán Barón, porque envió una señal, digamos, equívoca sobre el respaldo o el papel o la opinión de la bancada de Cambio sobre la reforma tributaria y generó, digamos, en ese momento una reacción.
pero me parece que esos temas no hay que sobredimensionarlos. Aquí yo francamente siempre he trabajado bien con todas las bancadas, me parece que la unidad nacional en este proyecto de reforma tributaria actuó muy cohesionadamente. Lamento que se hayan retirado, pero espero que ese tema esté ya ampliamente superado. No tenemos ningún inconveniente. Yo como ministro de Hacienda lo que he hecho es buscar recursos para apoyar los sectores que lidera el Partido Cambio Radical en infraestructura, en vivienda, apoyar todas sus necesidades, buscar siempre fórmulas para que podamos avanzar todos en el gobierno, porque al final el éxito del gobierno también es el éxito del país. Ministro, ahora que hablan de Cambio Radical, ¿usted no siente que su ministro en la sombra es Santiago Pardo? Santiago Pardo hizo unas presentaciones sobre la reforma tributaria muy largas y efectistas, muy críticas en muchos aspectos. Yo siempre he pensado que él, como el asesor tributario de las grandes empresas en Colombia, es una persona que tiene mucha información, que tiene mucho conocimiento, que es una persona que, digamos, su experiencia le permite opinar con cierta capacidad de influencia, pero en este caso muchas de esas opiniones de él, la verdad creo que estaban siendo un poco mi sensación es que más que la opinión objetiva, imparcial, en sus críticas y en sus opiniones, estaba buscando más como un cierto espacio con comentarios efectistas que no necesariamente correspondían a la realidad ni de la reforma tributaria ni de lo que está pasando en esa materia o en materia económica hoy en el país. Ministro, es cierto, después de la aprobación de esta reforma tributaria, que se incrementa el recaudo de impuestos y de ingresos para la nación, pero obviamente los colombianos empiezan a preguntarse también por el gasto, porque dicen, nos están cobrando más impuestos, pero ¿en cuánto se ha disminuido el gasto del gobierno nacional durante este año? ¿En cuánto ha disminuido, o si no ha disminuido, incrementado el giro a las regiones por solicitud de los congresistas? Porque también sabemos que muchos de los proyectos que se aprueban en el Congreso de la República, que son presentadas por el gobierno, pues los congresistas los terminan votando porque ustedes les terminan girando plata a sus regiones para X o Y proyecto. Haciendo el resumen, ¿cuánto ha disminuido el gasto del gobierno nacional y el giro a las regiones por petición de los congresistas? Te lo contesto muy simplemente, Camila. Las cifras de gasto, si uno las pone en pesos, son unas cifras tan grandes que son difíciles de entender y por eso normalmente se utilizan como porcentaje del Producto Interno Bruto. Nosotros perdimos, por el menor ingreso petrolero en Colombia, 3% del Producto Interno Bruto. Eran recursos que recibía el gobierno. El recorte del gasto, desde el momento en que empezamos a perder esa renta petrolera, ha sido de 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, ha habido un recorte muy grande en muchos frentes, entre ellos, pues, todos los gastos generales, servicios personales, etcétera, etcétera, pero también se ha tenido que afectar la inversión, afortunadamente hasta ahora sin comprometer los programas bandera, los programas sociales y los programas de infraestructura. Es decir, ha habido unos recortes grandes en materia de presupuesto. Hay que decir también, el gobierno ejecuta en muchos casos a través de las regiones, proyectos que se hacen localmente, y eso es parte fundamental del desarrollo de un país. Hay que apoyar la pavimentación de una vía, el mejoramiento de un acueducto, de unas viviendas en las regiones de Colombia. Y eso se hace en las regiones. Quienes contratan las obras son las propias regiones. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Visibilizar todo eso, mostrar toda esa información, que se sepa exactamente cuántos recursos se le giraron a cada municipio, en qué se contrataron, dónde están las copias de los contratos, para que la gente con sus propios ojos pueda hacer, digamos, el control y la veeduría de esos proyectos. Pero no podemos satanizar la idea de que haya proyectos locales y que los alcaldes impulsen sus iniciativas y busquen que las entidades del gobierno, pues que tienen esa capacidad de ejecución, prosperidad social,
Coldeportes, Invías, etcétera, pues lleven proyectos a las regiones para que se mejoren las condiciones de vida. Lo que hay es que asegurarse que esa plata no se la roban. En eso tenemos que siempre estar atentos y reforzar. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros desde el gobierno nacional? Pues, insisto, visibilizando todo eso, mostrando todo, que se sepa exactamente cuánto se le giró y para qué y con qué contratos se está ejecutando en cada región del país. Pues, ministro, estábamos aquí con Camila y con Lucas y con Sol hablando sobre lo que le ha tocado a usted, ¿no? Es que miércoles, Isagen, Reficar, Bioenergy, la reforma tributaria, enfrentarse usted a Santiago Pardo, la pataleta de medio país que pues uno entiende, nadie quiere pagar impuestos, las cartas de todos los sectores, la ANDI, los avisos en el periódico, los tenderos, las bebidas azucaradas, y para bien o para mal, pues usted se salió con la suya, sacó la reforma tributaria, seguramente no llena sus expectativas en materia de recaudo, pero fue lo mejor que pudo hacer, y lo he repetido que esto no lo hace usted precisamente porque le represente algún mérito político, porque al contrario, esto a usted le hace un gran daño, y esa reforma lo que busca es tapar un hueco fiscal para que Colombia sea un país viable económicamente. El año entrante todas las perspectivas son bastante regulares. Después de todo este lapazo y que de alguna manera también su vida personal se debe ver afectada, ¿cuántos amigos suyos o cuántas personas con las que usted ha tenido relaciones familiares, sociales, pues no están de acuerdo con la reforma tributaria? ¿Cómo es su convivencia? Yo no sé, usted puede ir a un cine, puede ir a salir a un supermercado, todo el mundo le quiere reclamar, todo el mundo le quiere cascar, pero usted le dio y lo logró. Este sería ya, naturalmente usted me va a decir, esas son decisiones del presidente de la República, pero en lo que refiere a usted, con semejante desgaste, ¿podemos decir que este ya es el punto final de su gestión? No, Julio, yo creo que quedan muchos retos y bueno, usted lo dijo también, estos son decisiones del presidente. Yo tengo un gran compromiso con el país, con el gobierno y con el presidente personalmente. Trabajamos muy armónicamente. Estaré en el cargo hasta el día que le sea útil y le sirva al gobierno. Tenemos ahora hacia adelante un reto enorme que es el financiamiento del postconflicto, organizar lo que será el manejo fiscal de la paz en Colombia. No, pero bueno, ahí tendremos que trabajar. Pero yo lo entiendo, pero entonces le cambio la pregunta. ¿Cuántos amigos perdió? Eso sí, no lo sé. Usted sabe que las reformas tributarias nadie queda contento. Pero en el fondo uno tiene que hacer una reflexión muy personal, muy interna, muy de su propio análisis. Y la que hago yo es la siguiente. Usted que hacía todo este recuento de temas impopulares como Isagen, reforma tributaria, es uno como ministro de Hacienda tiene que hacer lo que sea responsable por el país, por impopular que sea, por ingrato que sea, porque Colombia también es un país maduro que sabe y entiende perfectamente que esa función del ministro de Hacienda implica ese desgaste, implica esa impopularidad, y que lo que no permitiría al país, lo que sería el fracaso de cualquier ministro de Hacienda, es tratar de ser populista, tratar de caerle bien a todo el mundo, tratar de pasar de agache. Eso el país lo cuestionaría. Esos ministros de Hacienda tratan de ser populistas, se vuelven pésimos ministros de Hacienda. De eso lo acusa Cambio Radical de populista, pero mire, entonces le cambio la pregunta todavía más fácil. ¿Usted no ha sentido que este año lo han invitado a menos novenas? Definitivamente sí, claro. Porque todas las noches de esta Navidad, todas las noches he estado en el Congreso. No, pero usted pregunta en la casa, ¿a dónde, mi amor, quién ha llamado? No, la novena de este año, estos blanqueados. Y la otra novena, no, tampoco hay ambiente. Sí le han bajado las invitaciones, ministro. Seguramente van a bajar por un tiempo. Pero mire, hablando de en estos días que salieron unas cifras de
de la parte de la balanza de pagos de Colombia, que es el tema del exterior, las relaciones con el exterior. Viendo las cifras, este año a Colombia le ingresaron 3.300 millones de dólares por la venta de Isagen. Usted sabe que la venta de Isagen se hizo con un propósito único, financiar el programa de las 4G, cosa que se ha logrado. Con esos recursos es que se ha podido apoyar a una gran cantidad de proyectos. Pero el punto no es ese. El punto es que, viendo que habían sido 3.300 millones de dólares, porque al final la empresa que compró Isagen le compró a todos los demás accionistas, a las empresas públicas de Medellín, a las acciones que tenía la empresa Energía de Bogotá, a todo el mundo, son 3.300 millones de dólares. Llamé a los economistas, no al gobierno, por fuera del gobierno, les dije, ¿qué hubiera pasado en Colombia este año si no ingresan esos 3.300 millones de dólares? Y la respuesta es, el dólar habría estado en promedio este año en un nivel cercano a los 3.400 pesos, en vez de haberlo tenido en 3.000 pesos. Esto nos ahorró un costo adicional en materia de el financiamiento externo, esa mayor devaluación hubiera podido generar más inflación. Es decir, son decisiones que se toman en un momento dado que son impopulares, difíciles, pero la situación económica en Colombia habría sido mucho más compleja si no hubiéramos tenido ese financiamiento. De manera que eso es lo que le corresponde a un ministro de Hacienda y eso es lo que hay que hacer para que la economía pueda seguir avanzando. Y le aseguro, Julio, que este año fue el año más duro, porque fue el año en el que tuvimos que asumir ya todo el golpe de la caída del petróleo. Ya de aquí en adelante las cosas empiezan a mejorar, especialmente con esta reforma tributaria que consolida la calificación triple. Ya las encuestas están mostrando un repunte en la confianza, la inflación está bajando fuertemente, es decir, pasamos lo peor. Ministro, mucha suerte, feliz Navidad y gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. A propósito de la noticia